primer videoprograma. Vamos a hacer a partir de ahora pues algunos videoprogramas de algunos temas que nosotros veamos convenientes, que sean interesantes. Y bueno, pues nuestro primer videoprograma pues va a ser pues ¿qué es un estado? Creo que es un tema muy bonito y que bueno, en esta época que estamos viviendo pues se ha desvirtuado un poco, así que creo que es bastante interesante, ¿no? ¿Qué es un estado? Pues bueno, empezamos obviamente con el concepto. El primero en utilizar el concepto de estado es Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe. Se utiliza para designar tanto la organización del poder político, es decir, el gobierno, como también para designar a la sociedad que lo sustenta. Para decir una definición más formal, pues un Estado es una organización institucional del poder político sobre una comunidad social en un territorio determinado. ¿De qué se compone un Estado? Pues tiene 4 elementos: el pueblo, un territorio, el poder o el gobierno y la ley. Vamos a ver cada elemento uno por uno. El primer elemento, el pueblo, pues obviamente es un conjunto de personas que conforman la comunidad política en un territorio independiente. En principio pues no forman parte del pueblo ni los extranjeros ni la gente que no tiene patria, es decir, los apátridas. Según el régimen político en el que estemos, pues el papel del pueblo cambia. ¿Por qué? Porque si estamos en una dictadura, normalmente el papel del pueblo pues es bastante limitado, ¿no? Mientras que si por ejemplo en una democracia, pues nosotros elegimos a nuestros representantes y entonces lo que es el papel del pueblo es bastante más extenso. También hay que decir pues que al pueblo se le aplica las normas de un país, obviamente eso siempre, pero a veces también el pueblo puede crear normas, son los que se denomina la iniciativa legislativa popular. Por ejemplo, normalmente en la llamada democracia, pues las iniciativas legislativas populares pues vienen constitucionalmente, viene en la propia constitución y normalmente pues se hace. Hombre, si estamos a lo mejor, como hemos dicho antes, en un régimen político como por ejemplo una dictadura, pues la iniciativa legislativa popular pues a veces no tiene cabida, ya que el poder solo lo tiene una persona. Vamos a hablar del territorio. El territorio pues es el espacio donde se aplican esas normas, las normas de un Estado. El territorio del Estado lo compone tanto lo que es la tierra firme como las aguas interiores, que son las que están cerca de la costa, el mar territorial, que son 12 millas, 22 kilómetros desde tierra firme hasta adentrándonos en lo que son las aguas, el subsuelo y también el espacio aéreo. Ahora vamos a pararnos pues a comentar lo que es el principio de personalidad y territorialidad. El principio de personalidad es que por el hecho de tú ser español, estés donde estés en Chile, estés en Francia, estés en Rumanía, en Rusia, da igual, estés en qué país estés, se te aplican solo las normas españolas, ¿no? Y bueno, el principio de personalidad tiene como antecedente a cuando el pueblo germano invadió lo que era el Imperio Romano, ¿no? Al invadirlo, pues le dieron la posibilidad a los romanos a que se le aplicara su propio derecho. Es decir, estamos en que un territorio que era ocupado
por los pueblos bárbaros, por los pueblos germanos, pues se estaban aplicando dos leyes distintas, es decir, las que eran las propias del Imperio Romano para la gente de, de Roma, y para los pueblos germánicos sus propias leyes. También pues está el principio de territorialidad, que es pues lo más habitual, lo más normal. Según en qué país esté en España, en Francia, en Rusia, se te aplican las normas de ese propio país. Es lo más normal. Bueno, también hay que comentar que el principio de personalidad, hasta en el propio Código Civil napoleónico, el Código Civil francés, de Napoleón, ¿no? Pues había un artículo, que creo que es el artículo 3, que se aplicaba a los franceses, ¿no? Por ejemplo, en temas de sucesión, de herencia, pues si está, aunque el francés estuviera en España, no sé, en Turquía, en Rusia, en cualquier país, para la sucesión, por ejemplo, había más temas, pero uno de las materias en la que se le aplicaba era esa. Para la herencia se le aplicaba, esté donde esté ese francés, se le aplicaba el derecho francés. También pues otro de los elementos del Estado es el poder o el gobierno. Es la capacidad de decisión e influencia que encuentra sus bases en la autoridad. En principio sus bases se sustentó en la fuerza y las armas. Después pues con lo que fueron las monarquías absolutas, con el antiguo régimen y tal, pues solo un monarca pues tenía el poder, ¿no? O el gobierno de ese país. Y encima pues se decía que era de origen divino. Y después pues a partir de la Segunda Guerra Mundial pues nació lo que fueron las democracias, ¿no? La democracia moderna, ¿vale? Entonces pues lo que es el poder pasó a lo que se denomina la soberanía popular, es decir, pasó al pueblo. Se institucionalizó cuando el poder político se dividió del poder religioso. Antes, como hemos dicho, pues con la monarquía absoluta, en el llamado antiguo régimen, pues eran de origen divino. Pues en un país el mayor exponente del poder político y religioso pues lo tenía el monarca. Ahora pues por último pues vamos a comentar lo que otro de los cuatro elementos, el último de los elementos que compone un Estado, pues que es la ley o el derecho, ¿no? El derecho pues es el modo habitual de expresión de poder, es decir, la forma que tienen los gobiernos de ejercer su poder político. Es el canal mediante el cual expresa ese poder. El pueblo también tiene ese poder con las iniciativas legislativas populares, como hemos dicho anteriormente, no siempre, porque si estamos ante un régimen político, por ejemplo una dictadura, pues ese poder o no hay ese poder o está bastante limitado. Y bueno, todo esto pues se ha desvirtuado porque también crean las normas las organizaciones internacionales, por ejemplo la ONU, ¿no? Y bueno, pues ya con esto finalizamos con una frase de propio Nicolás Maquiavelo, que es el autor del Príncipe, como hemos visto en la introducción. Y la frase es que el que es elegido príncipe o gobernante, con el favor popular, debe conservar al pueblo como amigo. Con esto pues terminamos y nos vemos en el próximo videoprograma. Un saludo.